Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Hebreos 8 al 10 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nos perdemos bendiciones tuyas porque hay cosas que no entendemos, que no llegan a entrar en nuestra cabeza o que simplemente estamos haciendo mal. Entonces, ayúdanos a poder saber cómo disfrutar al máximo de tu presencia, cómo experimentar tu amor de una manera que realmente valga la pena todo. Nos entregamos hoy a ti. Gracias por un día más de vida que nos regalas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿De qué formas el entender a Jesús como la máxima revelación de Dios mismo hacia la humanidad y la reconciliación con Él que nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz cambian la forma en la cual vivimos? La respuesta es de varias formas, aunque Pablo destaca por lo menos 3 que quiero compartirte hoy en estos capítulos. Pero veamos un breve contexto para entender de qué se está hablando. Pablo escribe la carta a los hebreos con 2 objetivos. Primero, explicar quién es realmente Jesús, qué significa su vida, muerte y resurrección en esta transición del antiguo y el nuevo pacto. Y segundo, que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. Para eso Pablo, a modo de resumen, en los capítulos 1 y 2 mostró a Jesús como mayor que los ángeles y la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. En los capítulos 3 y 4 mostró a Jesús como mayor que Moisés y su reposo como mayor que el de la tierra prometida. Y en los capítulos 5 al 7 mostró a Jesús como mayor intercesor que los sacerdotes del santuario. Y ahora, en los capítulos 8 al 10, Pablo mostrará cómo el sacrificio de Jesús es la realidad del nuevo pacto, cerrando todas estas comparaciones que viene haciendo desde el capítulo 1. Si vemos la historia que narra la Biblia, Dios hace un pacto, una especie de acuerdo entre 2 partes con el pueblo de Israel para revelarse a nosotros, reconciliarse con nosotros, relacionarse con nosotros y restaurarnos a nosotros. Pero en Jeremías 31, Dios dice, el problema de este pacto no estaba en el pacto ni en mí. El problema con el antiguo pacto fue que ustedes fueron infieles, ustedes no lo cumplieron. Es más, lo compara con un matrimonio y les dice, yo siempre fui un marido fiel. Ustedes fueron los que se acostaron en la cama de otros dioses. ¡Oh, fuertísimo! Entonces, el problema con el antiguo pacto es que se había roto. Pero Dios promete en ese mismo capítulo que hará un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿En qué consiste? ¿Por qué es nuevo? ¿Es diferente al anterior? ¿Qué piensas? Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice que la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto no es la forma de acceder al mismo. Muchos dicen, no, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, la salvación era por las obras, por medio de la ley. Pero en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la salvación es por gracia, por medio de Jesús. ¿Escuchaste eso alguna vez? El problema es que eso no es verdad. El pacto siempre fue, es y será por gracia. Porque, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que hace diferente al antiguo pacto del nuevo son las mejores promesas. Y te cuento por qué. Hagamos una comparación. Si estás tomando nota, puedes hacer una especie de tablita ahí en tu hoja y de un lado poner el encabezado antiguo pacto y del otro nuevo pacto, para que puedas ver con mayor claridad las diferencias. En el antiguo pacto, para perdón de tus pecados, debías ofrecer un cordero sacrificado en tu lugar y su sangre te limpiaba. Un acto que debías realizar una y otra vez a lo largo de toda tu vida. En el nuevo pacto, para perdón de tus pecados, Jesús es el cordero que fue sacrificado una vez y para siempre en tu lugar y su sangre te limpia, reconciliándonos con Él y dándonos la seguridad de que volverá a buscarnos para restaurar su relación con nosotros para siempre. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14 y 28. Por otra parte, en el antiguo pacto, el sacerdote era el intercesor entre tú y Dios, y era tu representante delante de la presencia divina en el santuario terrenal. En el nuevo pacto, Jesús es el sacerdote que intercede entre tú y el Padre en el santuario celestial y te representa delante de su trono. A diferencia del sacerdote del antiguo pacto, Jesús no tiene pecado, por lo que es el intercesor perfecto. Y al haber vivido una vida humana como la tuya y la mía, pero sin pecado,
puede entendernos en nuestras dificultades y sostenernos a través de ellas, dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 24. Y finalmente, en el antiguo pacto, Dios habitaba en medio de su pueblo a través del santuario. Estaba la Shekinah allí en el lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto, nosotros, tú y yo, somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y prometió regresar para habitar con nosotros por toda la eternidad, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. En pocas palabras, el nuevo pacto es mejor que el antiguo porque los símbolos, tipos y ejemplos que Dios había utilizado para enseñarles al pueblo sobre su gracia, ahora son una realidad en Jesús. La muerte de Jesús posibilita la institución del nuevo pacto porque satisface las demandas del antiguo pacto con Israel que se había quebrantado. En este sentido, Jesús es el garante que asume todas las obligaciones legales incumplidas. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se van a cumplir las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas, se puede confiar. Al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. Los sacrificios de animales ofrecidos a través de ellos no podían ofrecer una purificación verdadera y total del pecado, tampoco acceso a Dios. Eran un símbolo de aquel que sí puede ofrecernos eso, y ese es nada más y nada menos que ¿quién? Jesús. Volviendo al comienzo, dijimos que la carta a los hebreos tenía dos objetivos: explicar quién era Jesús en esta transición del antiguo y el nuevo pacto, y que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos. Entonces, una vez cumplido este objetivo en los capítulos 1 al 9, ahora sí Pablo procede al segundo objetivo, que era que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. Por lo cual, la pregunta es, ¿de qué formas el entender a Jesús como la máxima de revelación de Dios mismo hacia la humanidad y la reconciliación con Él que nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz cambia la forma en la cual vivimos? Te decía al comienzo que la respuesta es de varias formas, pero Pablo destaca por lo menos tres. Primero, conocer a Jesús nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios y acercarnos a Él a pesar de nuestro pecado. Por eso Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado de los corazones de mala conciencia y lavado de los cuerpos con agua pura. Si hoy, ante tu vida de pecado, tienes pensamientos del tipo: ay no, Brian, es que me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, no logro salir de este ciclo, no hay solución, Dios se cansó de mí, después de lo que hice o de cuánto me alejé, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso. ¡Ey! Deja de mirarte a ti, mira a Jesús. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Dios Padre trató a Jesús como si Él hubiera cometido los pecados que tú cometiste, para poder tratarte como si tú hubieras vivido la vida que Él vivió. Tu pecado no debe ser la razón por la que te alejas de Dios, sino por la cual te acercas a Él, siendo su gracia no una excusa para seguir pecando, sino una razón para levantarte. Esa gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Por lo cual, reflexiona. ¿Cómo el mirarte a ti y a tu vida de pecado te está alejando de Dios? ¿Por qué crees que Satanás quiere que creas esas mentiras? ¿No será que alejándote del único que puede darte la victoria es como sabe que puede derrotarte? ¿Cómo el saber que no son tus méritos los que te permiten acercarte a Dios, sino los de Jesús, te llevan hoy a, no importa cuán lejos te hayas ido, o cuán bajo hayas caído, cuántas veces lo hayas hecho, confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios, que te dé ese arrepentimiento y reconciliarte con Él? Segundo, conocer a Jesús nos desafió a permanecer con Él en medio de las dificultades de la vida, tanto las circunstancias externas como los sentimientos internos que éstas producen. Porque la esperanza que tenemos en Dios es la que nos fortalece, nos consuela cuando todo se derrumba a nuestro alrededor.
Recuerda que quienes leyeron en primer lugar esta carta lo hicieron en un contexto de persecución, donde eran muertos por causa del evangelio que creían. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 35 al 39 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, porque en él encontramos los 3 pasos para la vida cristiana: no perder la confianza, hacer la voluntad de Dios, obtener la promesa. Ahora bien, si te fijas en el versículo, la clave para estos 3 pasos es una: la paciencia. La paciencia es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin antes de su venida. Si soy impaciente, dejo de confiar. Si soy impaciente, dejo de hacer la voluntad de Dios. Y si soy impaciente, no recibiré la promesa. La pregunta es, ¿cómo cambiar esto? Encuentras paciencia cuando recuperas la perspectiva. Cuando recuperas la perspectiva de que estamos en un mundo de pecado y que lo que estás atravesando es una consecuencia de la separación que tenemos de Dios como humanidad. Pero que en Jesús tienes la posibilidad de reconciliarte con Dios y ser libre del pecado. Él vendrá a buscarte para pasar la eternidad a tu lado. Es ahí cuando lo que estés pasando en este momento, en lugar de llevarte a dudar, cuestionar, enojarte, molestarte y finalmente alejarte de Dios, será un recordatorio de cuán perdidos estamos sin Jesús. Nuestra impaciencia nos lleva a la inseguridad en nuestra relación con Dios, mientras que la paciencia nos lleva a la seguridad en nuestra relación con Él. Y podemos ser pacientes para esperar los tiempos y la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es fiel a sus promesas y su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. La fidelidad de Dios es la razón de nuestra fidelidad y Jesús es la garantía de dicha fidelidad. Por lo cual, reflexiona. ¿Qué estás atravesando hoy en tu vida que te está separando de Dios a causa de tu impaciencia para con sus tiempos y voluntad? Evalúa el uso de tu tiempo en cantidad y calidad. ¿Qué tipo de verdades estás dejando entrar a tu mente? ¿Cómo éstas moldean tu perspectiva de la vida? ¿Qué voces necesitas mutear en tus pensamientos para subir el volumen a la voluntad de Dios? ¿Cómo, al comenzar el día con Dios, colocas tu vida en perspectiva para no vivir una vida conformista? Finalmente, y en tercer lugar, conocer a Jesús te recuerda que aunque la relación con Él es personal, no es privada. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia no dice nada de santos solitarios o de ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión. La Biblia dice que somos puestos juntos, unidos, juntos, edificados, juntos, miembros, juntos, herederos, juntos, iremos al cielo, adivina, juntos. En la familia de Dios nos conectamos con otros creyentes y nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad. Somos llamados a pertenecer, no solo a creer. La cultura de hoy, con su individualismo independiente, ha creado muchos huérfanos espirituales. Creyentes que, como conejos, saltan de una iglesia a otra sin ninguna identidad, responsabilidad o compromiso. Muchos creen que uno puede ser un buen cristiano, entre comillas, sin hacerse parte o sin ni siquiera asistir a una iglesia local, pero Dios no estaría en lo absoluto de acuerdo con eso. ¿La iglesia tiene sus problemas? Claro que sí. Siempre los tuvo, siempre los tendrá. Porque está compuesta por seres humanos. Si hubiera en la puerta un aviso que diga prohibido el ingreso a pecadores, tú y yo no podemos entrar. Necesitamos de la iglesia y la iglesia nos necesita, porque la iglesia somos tú y yo. Al final, como dijo Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Por lo cual, reflexiona. ¿Eres parte de una iglesia local? ¿Eres un miembro activo de la misma o tu experiencia con la iglesia está desconectada de tu relación con Dios? ¿Qué prejuicios e incluso traumas espirituales debes vencer que te están alejando de la experiencia comunitaria que Dios quiere para ti y para mí? ¿Qué decisión puedes tomar hoy para hacer algo al respecto? En conclusión, que el entender a Jesús como la máxima revelación de Dios mismo hacia la humanidad y la reconciliación con Él que nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz cambie la forma en la cual vivimos. Primero, llevándonos a reconocer nuestra necesidad de Dios y acercarnos a Él a pesar de nuestro pecado. Segundo, permaneciendo firmes en medio de todas las dificultades que la vida nos presenta, incluso la propia muerte.
Y tercero, formando parte de la familia de Dios, su iglesia, conforme a su propósito para juntos ser edificados. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, queremos disfrutar realmente de una relación plena, completa contigo. Por lo cual cada día ayúdanos a presentarnos delante de ti para darnos cuenta de tu pecado y experimentar tu amor. Danos la fortaleza y el consuelo para seguir en pie en medio de todo lo que estamos pasando. Yo no lo conozco, Señor, pero tú sabes lo que está golpeando el corazón de mi amigo, de mi amiga que está escuchando esta oración, Señor. Sosténnos en menos de esta dificultad. Y, Señor, ayúdanos a no intentar hacerlo solo. A saber que intentar hacerlo solos es un camino de ida porque no tiene ningún tipo de sentido y nunca termina bien. Ayúdanos a pertenecer, Señor. Ayúdanos a cada día poder recordar esto y eso solamente lo recordaremos mirando a la cruz. Que cuando el orgullo, la soberbia y la arrogancia nos haga querer mirarnos a nosotros mismos, que siempre miremos a la cruz para poder disfrutar de estas bendiciones. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana. Escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no